Dedicamos mucho tiempo a la técnica deportiva y por supuesto miramos muchísimas páginas en internet para ver cuál es la mejor opción de calzado. Pero, ¿y el calcetín? No hay que dedicarle tiempo al calcetín. Es una parte muy importante para la salud de tus pies y la buena realización de una actividad deportiva. Vamos a hablar sobre ello. Soy el doctor Enrique García Ruiz, especialista en podología deportiva. Y sí, el tema para hablar hoy son los calcetines. ¿Por qué? Porque el pie es la clave del movimiento en la mayoría de deportes que practicamos. Es una parte fundamental para una buena realización deportiva y mantener una buena salud del pie es clave para tener una actividad deportiva saludable y con felicidad. Dedicamos infinidad de horas a la búsqueda del mejor calzado, el que mejor se adapta a ti, el que mejor se adapte al deporte que vamos a realizar, ya sea para un salto, para un golpeo, para una carrera. Siempre miramos una infinidad de horas cuál es el mejor calzado, el más moderno o el último modelo. ¿Y qué pasa con los calcetines? ¿Por qué no dedicamos tiempo a mirar el calcetín? Pues también hay características específicas y determinados tipos de calcetines según la actividad deportiva que vamos a realizar. Y en este vídeo, como te comento, vamos a hablar sobre ello, sobre los diferentes tipos de calcetines y qué tener en cuenta a la hora de comprar un calcetín deportivo. Por supuesto, el mejor calcetín estándar no existe. Los mejores calcetines son aquellos que están destinados y pensados para la realización de una actividad deportiva en concreto. Por eso no hay que tener calcetines estándar para todos los tipos de deporte. Lo adecuado es tener un calcetín específico para la actividad deportiva que voy a realizar. Primero vamos a hablar sobre los calcetines del trail running. Si hay un deporte donde el calcetín es algo básico, es en este deporte. Por supuesto, la elección de las zapatillas es súper importante, pero un calcetín va a conseguir hacer un binomio con las zapatillas y conseguir que tengamos un mejor rendimiento deportivo en la parte que compete a la salud del pie. Hay dos características clave en el calcetín del trail running. Primero, que sea transpirable y segundo, que no tenga ningún tipo de costura para evitar rozadura o ampollas. Y que sea transpirable es algo muy importante, ya que la maceración en este tipo de actividad deportiva es muy habitual, ya que son actividades deportivas que tienen un timing que comparado con otros deportes es muy constante y muy largo, aunque hay muchas modalidades y muchas distancias de trail running, pero en líneas generales es un deporte que se realiza durante muchísimo tiempo constante y que depende de la zona donde vivamos y de la temporada del año puede hacerse en momentos de una calor bastante alta, con lo cual la transpirabilidad es súper importante para evitar maceración y problemas asociados a la maceración, como puede ser infecciones fúngicas como el pie de atleta. Para conseguir que haya tan buena transpiración, va a utilizar siempre materiales sintéticos tipo poliéster o nylon, que son materiales que se van a autosecar y drenar de una manera muy rápida. Luego también a veces nos encontramos otros materiales como son el elastano o la licra, que son materiales que nos van a permitir una gran elasticidad para que se adapte muy bien, especialmente si nuestro pie por sensibilidad, ergonomía o patología asociada necesita de una adaptación y de una elasticidad muy alta para que el calcetín no produzca compresión en el pie. Aunque en la mayoría de ocasiones los materiales van a ser de fibra sintética, como estamos comentando, algunas veces también encontramos calcetines de fibras naturales, como puede ser la lana merina, especialmente en salidas de trail running de alta montaña o zonas de mucho frío, donde juega un papel muy importante que el pie mantenga una temperatura cálida estable. También es muy importante y son cada vez más los calcetines que traen protecciones específicas en los rebordes óseos, por ejemplo en los maleolos, es decir, en los tobillos. Si son calcetines o calcetas altas, es muy interesante que puedan tener cierto tipo de protección para que no haya un roce con la bota. También en zonas posteriores del talón o, por ejemplo, también en la zona de las cabezas metatarsales. Como comento, cada vez son más los calcetines de marcas más específicas que se sobreespecializan más en calcetines para actividades deportivas muy concretas. Dentro de los calcetines del trail running podemos elegir unos calcetines de una caña más alta o una caña más baja. Ya también depende un poco de por qué terreno te vayas a mover, pero mi consejo en general sería que siempre utilizaras un calcetín de caña más alta para evitar entrar a ningún tipo de hoja o insecto o algo por dentro del calcetín y nos moleste o nos produzca algún roce o limite nuestra actividad deportiva. Una de las preguntas a nivel de calcetín que me hacen, o de medias, que me hacen muchos corredores,
es cuando utilizar una media de compresión o cuando podemos llevar una media de compresión. Sabemos que las medias de compresión están hechas para ayudar a un retorno venoso mejor, pero también hay que tener en cuenta que la musculatura, especialmente el gemelo por su gran volumen, se dilata muchísimo cuando ya llevamos un rato haciendo nuestra actividad deportiva. Con lo cual a veces el consejo es un poco difícil de dar. Yo siempre digo a una persona que pueda tener varices o problemas de compromiso venoso que se coloque una media de compresión para hacer un mínimo de 2-3 salidas muy cortas y compruebe si la adaptación es buena, si no hay un exceso de compresión, si no hay molestia, si no se quedan las marcas del calcetín, en fin, si hay una comodidad y no se nota prácticamente que estamos llevando unas medias de compresión. En el caso de que sea así, pues podemos utilizarla de manera frecuente. Luego hay un tipo de calcetín que yo lo he llamado el calcetín de uso habitual, es decir, es la persona que no presta mucha atención a los calcetines y hace actividades deportivas variadas, no siempre la misma, y de manera esporádica o ocasional. Son calcetines que no tienen ninguna característica técnica a nivel de salud, ni de protección, ni térmica, ni nada, sino unos calcetines estándares para una actividad deportiva muy esporádica, que es un calcetín que también podrías llevar a la hora de salir a caminar con una zapatilla normal o simplemente con una sneaker o una zapatilla de salida casual, también te lo podrías poner. Pero no es el tipo de calcetín que venimos a buscar en este vídeo y que yo vengo a informar. Calcetines para correr. Sin duda la práctica del running son los perfiles de pacientes que más vienen a consulta, ya que salir a correr es el deporte más barato, más asequible y que todo el mundo más realiza. Por lo menos en España el boom del running se dispara y aumenta proporcionalmente cada año. Los calcetines para el running tienen que ser unos calcetines muy técnicos, unos calcetines que estén preparados para la actividad deportiva, para la protección de diferentes zonas óseas, que el material tenga mucha capacidad elástica para la dilatación de los tejidos y características un poco parecidas a los del trail running. ¿Por qué? Porque al final el running no deja de ser un deporte de un movimiento muy repetitivo, con mucho impacto y que habitualmente suele ser de distancias largas, aunque también hay running de distancias más cortas. Decir que la clave, una de las claves que yo utilizo para de primera vista, simplemente en una página donde no puedes tocar el material, o en una revista, o en una publicidad en papel, ver si el calcetín de running específico merece la pena pararse a mirarlo y a valorarlo, es que tenga derecho e izquierdo. Es decir, un calcetín de running de alta calidad no va a ser indiferente el pie derecho del izquierdo, va a tener un calcetín para el derecho y un calcetín para el izquierdo. Este tips o esta característica me encanta decírsela a todos mis pacientes y es una característica estrella que te recomiendo que lo tengas muy en cuenta. Calcetines para el senderismo o el montañismo. Aquí va a pasar un poquito como en el trail running, vamos a buscar un poquito más o menos las mismas características. Muy importante ver el clima y la temperatura donde vamos a practicar el senderismo o el montañismo, porque eso va a determinar la elección del calcetín. Si es una zona fría, vamos a intentar tirar por un calcetín de características térmicas muy adecuadas, y si estamos en una zona calurosa, pues buscar algo de fibra sintética, bastante elástico y que controle muy bien lo que es el tema de la sudoración. En cuanto al siguiente apartado, calcetines para el fútbol, bueno, pues básicamente van a tener dos características principales. Son unos calcetines que por sus características técnicas van a ayudar a estabilizar el pie y a evitar lesiones. Siempre se utiliza las medias, las calcetas de toda la vida, no se utiliza calcetines cortos, da igual la temperatura que haga, siempre lo adecuado es llevar unas calcetas de fútbol, porque son las que van a ayudar a estabilizar y evitar lesiones, evitar rozaduras, ampollas y tipos parecidos de problemas en la piel. Además, siempre hay que utilizar este tipo de calceta alta porque en su interior vamos a ubicar la espinillera, que es una parte fundamental de una buena actividad deportiva del fútbol sin tener lesiones ni preocupaciones. Y luego también comentar un poquito calcetines para otros deportes, como puede ser el ciclismo, el patinaje, el baloncesto, cualquier tipo de actividad deportiva. Por supuesto que también hay calcetines específicos para este tipo de actividad deportiva. Y si tenemos alguna duda, que siempre podemos tener muchas dudas en este tema, tenemos que buscar un buen asesoramiento, es decir, buscar un buen podólogo deportivo que nos realice un estudio de la pisada, una valoración del tipo de zapatillas que estamos utilizando, y a partir de ahí también nos aconsejará sobre si necesitamos algún tipo de calcetín, algún tipo de material o alguna característica en el calcetín que sea clave y personalizada para las necesidades de cada paciente o de cada persona. Y ahora vamos a resolver una pregunta súper importante que me hacen muchos pacientes, independientemente de la actividad deportiva que realicen. ¿Debemos utilizar calcetines de algodón para realizar deporte? La respuesta es muy clara, no.
Si tú quieres utilizar un calcetín de algodón en invierno para estar descalzo en casa, que el suelo está frío, o para dormir, porque así mis pies duermen muy calentitos, me parece maravilloso. Pero para realizar una actividad deportiva no son los adecuados, ya que tienen ciertas características que no benefician hacer una actividad deportiva sana. La primera es que tiende a acumular mucho el sudor en sus fibras. Se acumula humedad, tiende a coger mal olor y todo eso puede atraer a bacterias o diferentes infecciones por hongos. La segunda es que confundimos confort con acolchado. Un calcetín de algodón, lo que hablamos para estar en casa o dormir, como nos da una sensación de calorcito muy positiva, pensamos que eso también está como muy acolchado y no es así. Es uno de los materiales que tienen peores características técnicas de acolchado de todos los materiales que podemos elegir en los calcetines. Y por último, la formación de arrugas. Es súper conocido por todo el mundo que utiliza calcetines de algodón, que a la hora de hacer una actividad deportiva continua, el calcetín puede arrugarse. Y esta arruga puede producir rozaduras, callosidades o diferentes tipos de lesiones dérmicas. En cuanto a los diferentes tipos de tejidos, más que hablar, como hemos hablado al principio, que si poliéster, nylon y demás, vamos a hablar de ciertos tipos de fibras sintéticas ya hechas. Algunas son individuales, pero la mayoría son combinadas de varios tipos de fibras, que unas van dando unas características y otras dan otras. En función a las necesidades que tengamos a nuestra actividad, tendremos que ir por un camino o deberemos de ir por otro camino. Tejidos Colmax. Estos tejidos están hechos de fibras de poliéster de 4 a 6 canales y están cosidos y acoplados en las fibras de una determinada manera, de manera que puede filtrar perfectamente la sudoración desde la capa más interior hasta la capa más externa. Este tipo de tejido es muy recomendable en climas muy cálidos. Tejido Thermolite. Este tipo de tejido dejan zonas huecas vacías entre las fibras, capas vacías, que hace que se mantenga el aire. El aire, lógicamente, es un regulador térmico, con lo cual que se mantenga el aire dentro de las fibras del calcetín va a estabilizar nuestra temperatura, con lo cual es un tipo de fibra muy interesante en climas fríos o de alta montaña. Tejido Cupron. Este tejido posee iones de cobre. El cobre se utiliza muchísimo para evitar el exceso de sudoración, pero más que el exceso con mal olor, o la sudoración mala, digamos. Esa sudoración que se mantiene mucho en la piel, que trae infección de hongo, que huele muy mal, que todo ese tipo de sudoración, este tejido que comento es seguro la opción más interesante. Entonces es una opción que yo recomiendo mucho a pacientes que me dicen que tienen una cantidad de sudoración muy alta, un sudor muy corrosivo, un sudor con muy mal olor y demás. Vamos, una de las patologías muy asociadas a este calcetín es la bromohidrosis, que es un exceso de sudor con mal olor. Ahí este tipo de telas son súper recomendables. Luego hay otros tipos de tejidos, como son el Clever Trex, el Dry Comfort. Hay mucha variedad, ¿no? Para mí las tres primeras son los tres extremos de cálido, frío, sudoración, que son los tres problemas que más me encuentro. Luego ya para confort, tema confort, elasticidad, pues estas dos últimas que acabo de comentar son interesantes. Ambas van bien para el tema del control del sudor, también son bastante buenas, porque tienen unas características las fibras que permiten la vaporización del sudor. Sobre todo la última, la que he comentado del confort, es un material muy elástico, que se adapta muy bien si tenemos irregularidades en el pie, deformidades óseas, si tenemos también cierto hinchazón en los tobillos y demás. Todo lo que es material de mucha elasticidad como el Dry Comfort va a ser un material también muy interesante. En fin, hay muchos tipos de tejidos y de materiales, ¿no? Pero bueno, sobre todo las tres que he comentado al principio para las tres casuísticas más relevantes a nivel del pie. Y luego estos últimos dos que he comentado, bueno, pues si tienes un sudor alto pero no muy alto, el primero que comento está muy bien. Y si buscas más rollo confort, el Dry Comfort es una opción bastante buena. Y ya para ir terminando, hacer un poquito un resumen de por qué es tan necesario la buena elección del calcetín. Creo que durante toda la explicación del vídeo ya he ido justificando y explicando por qué un calcetín es necesario según la actividad, características y demás. Pero bueno, básicamente es para evitar complicaciones o problemas. Es decir, el calcetín no va a mejorar tu rendimiento deportivo, pero sí va a permitirte rendir de manera adecuada. Con lo cual, ¿qué problemas podemos evitar cuando hacemos una buena elección de calzado? Pues vamos a evitar lo que comento, exceso de sudoración, bromohidrosis, que es sudor con mal olor, temas de callosidades y dureza, temas de ampollas, protección para uñas negras, protección en zonas óseas para evitar compresiones y dolores, temas de mejoría de la circulación venosa, edematizaciones, todo ese tipo de patologías es lo que vamos
a conseguir que no tenerla o que por lo menos no aparezcan de manera tan frecuente con una buena elección del calcetín. Si te ha gustado este vídeo, porfa comparte, que siempre es muy bueno compartir porque la información y el saber no ocupa lugar, y este tipo de información creo que puede ser muy relevante para muchas personas que no tienen esta información. Si te ha gustado el vídeo, que sé que sí, dale un buen like, que siempre ayuda. Suscríbete al canal para que te siga llegando más información relacionada con todos los temas de la patología del pie, calzado y demás que siempre estoy comentando en mis vídeos. Y si tienes cualquier duda, ya sea del tema calcetines para tu actividad deportiva o cualquier otra duda de lo que sea, de lesiones del pie y demás, abajo en el cajón de comentarios me lo puedes dejar escrito, que gustosamente te ayudaré en todo lo que pueda. Chao, nos vemos en el próximo vídeo.